¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Panorama Argentino, el noticiero más federal del país que nos convoca a ustedes desde casa, seguramente a punto de almorzar, y a nosotros, el equipo de contenidos de televisión digital abierta, junto a los 14 canales públicos del país para contarles, para traspasar la pantalla con estas buenas historias de la Argentina tierra adentro. Después de la apertura, les cuento de qué se trata el programa de hoy. Arrancamos el programa destacando a uno de los talentos del saxo, a uno de nuestros compositores musicales más destacados de la Argentina, que incluso trascendió a nivel mundial. Estoy hablando del gran Jorge Retamosa, en una charla abierta imperdible que Ariel Sánchez, uno de nuestros integrantes del equipo de producción, lograba con este grande de la música argentina que supo interpretar y aprender con una H gigante en el medio el tango a través de su música. Reconocido saxofonista y compositor, Jorge Retamosa recorre el mundo con su particular fusión del tango con el jazz. Panorama Argentino conversó con él acerca de su trayectoria y su proyecto artístico. La música que yo toco con el grupo tiene una base en el tango y lógicamente tiene algún gesto jazzístico, pues, sobre todo basado en la sonoridad de los instrumentos del saxofón que remiten un poco a ese lugar del jazz. Yo he tocado muchos años jazz, también he tocado mucho tiempo música de cámara o clásica, entonces eso de alguna manera directa o indirectamente interviene en el proceso, ya sea creativo, de escribir la música o de tocarla, ¿no? Jorge Retamosa nació el 25 de agosto de 1960 en Buenos Aires. Es compositor de tango y jazz. Entre sus discos se destacan Violentango, Policial Argentino, Impresionismo Porteño, Vientos de Tango y Colores de Otoño. En 1998 fue saxo barítono en la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Jorge Retamosa Cuarteto es la agrupación que hoy lidera. Mis influencias son muchas porque me gusta la música toda y escucho música desde que soy muy chico. Tal vez mi compositor preferido de lo que podría ser el tango tradicional es Arolas, que es un compositor del principio de la historia del tango. Lo que estoy haciendo es que el instrumento, el sonido del instrumento, pueda ser parte del discurso del tango sin que vos estés pensando que es una persona, como cuando escuchás a alguien que es extranjero hablar en español, que sentís un acento, ¿no es cierto? Entonces, para eliminar ese cocoliche o ese acento extranjero en tu propio idioma, tenés que convivir con ese vocabulario, ¿no es cierto? Lo que hice fue transcribir muchas cosas que tocaban los bandoneones o los violines en las grabaciones de tangos, de orquestas y muchas de los grupos de Piazzolla y tocarlos con el saxofón, poner el disco y tocar nota con ellos, tratar de incorporar ese vocabulario. Yo creo que mi aporte está relacionado también al hecho de que yo escribí mucha música referida al saxofón en el lenguaje del tango. Ya sea en grupos, con bandoneón, ya sea en ámbitos sinfónicos o en ámbitos de cámara. Entonces, esa es la lucha, la construcción de una obra, ¿no es cierto? Paralelamente a eso, y eso así de manera un poco aleatoria, sí estudié composición y armonía con distintos profesores en distintos momentos. Estudié muchos años con un gran compositor que actualmente es el director del Instituto del Teatro Colón, que es Claudio Sullet. Y bueno, y en el proceso de tocar con muchos músicos de la generación de mi edad, toqué con todos, en muchas orquestas de jazz, grupos de jazz,
empezás a tener una relación con cuestiones laborales. Tenés que ser un músico eficiente, tenés que leer bien, tenés que manejar distintos estilos, tenés que poder tocar con otra persona. Tenés a veces que poder tocar a primera vista sin un ensayo, como me pasó, de ir a tocar a un teatro con un artista muy importante español, Isabel Pantoja, y yo no había ensayado, y llegué, abrí la carpeta y contarlo y empecé a tocar. La música necesita de tiempo, de escuchar, de sentarse, y si te interesa un instrumento o lo que sea, practicar. La música que sea que te llame la atención. Después vos mismo vas a elaborar procedimientos para escuchar una cosa o escuchar a otra. Si le interesa tal lenguaje, lo va a profundizar de la manera necesaria. O sea, hay que estudiar, ¿viste? Hay que dedicarse a eso, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo siguen trabajando con un fuerte compromiso social en la búsqueda de la identidad. Convocaron a un grupo de guionistas y dibujantes para que realicen, a través del género de la historieta, un libro que se llama Historietas por la Identidad, que en principio fue una muestra itinerante. El especial en Historia de Historietas, vinculado a nuestros derechos humanos. Fíjate. Luego de la exitosa experiencia de Teatro por la Identidad que surgió a mediados de la década del 90, las abuelas de Plaza de Mayo continuaron buscando nuevas formas de difusión para su mensaje. Ahora es el turno de Historietas por la Identidad. Estoy en Abuelas, trabajando desde el año 2001 aproximadamente. Me acerqué porque creo que fue como hubo ahí un clic en mi vida que hizo que me hiciera cargo de la búsqueda de mi hermano o hermana. Una de nuestras compañeras, Daniela Drukarov, dijo, ¿por qué no vamos por este camino? Vamos por el tema de las historietas para ver si hay un público, podemos entrar por ahí. Y así comenzamos una campaña que tuviera que ver con la voz de los hermanos buscándolos. Daniel tenía 2 hijos, Ramón y Paula, de 2 diferentes esposas que tuvo antes. Y estaba con Noemí en pareja, esperando un bebé de 6, 7 meses, era el embarazo, cuando desaparecieron. Esta era la historia de los hermanos buscándolo. Cuando lo dibujé fue como doloroso, es feo, porque por ahí estás haciendo un dibujo, una historieta o ilustrando un libro de una historia sangrienta, fea. Y es algo que inventás, pero cuando es algo que le pasó a alguien y que ese alguien puede ser tu vecino, o empezás a imaginarte qué les puede haber pasado, cómo habrá sido, dónde estará ese bebé que ahora debe tener mi edad. Contacto con Matías para que él me cuente un poco su historia. Me la relata, tenía que ser muy breve, tenía que contar en un par de páginas. Entonces tenía que ser como también muy directo porque había una parte de búsqueda que tenía que notarse en la historieta. Lo que yo quise poner es a él como en forma subjetiva buscando a su hermano o hermana, contando de dónde venían sus papás, que tenían esto con la música. Es el caso de 3 hermanos desaparecidos. Era una historia muy grande para contar. Nos habían pedido que sea máximo 3, 4 páginas y era muy difícil de condensar. Y después también una vez que me metí a pensar, era muy difícil de encarar porque uno no quiere hacer una historia linda, digamos. Uno generalmente cuando piensa en una historia, o en una ficción, que no es este caso, piensa en contar una historia, principio, nudo, desenlace, que sea linda, que te dé sorpresa. Esto no hay manera de que sea lindo, digamos. Nosotros somos la generación, por ahí la última, que se acuerda de lo que pasó porque lo vivió, porque por ahí, aunque hayamos sido chiquitos, estábamos ahí. Algún recuerdo tenemos de haber vivido esa época. Por eso me parecía tan importante hacer la historieta, por más que la historieta en sí sean 2 páginas y que, no sé, es algo que queda. Es una búsqueda colectiva. Yo no estoy buscando solamente a mi hermano, yo estoy buscando a los casi 400 nietos que nos faltan. No podemos permitirnos frenar ni un minuto, la difusión se tiene que hacer permanentemente. Es importante que existan cosas, como por ejemplo el libro de la Biblioteca Nacional, que nos ayuden a encontrarlos.
Participá de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en Diamante, en el corazón de Entre Ríos. Disfruta de un espacio soñado en el Hotel Jardín de Agatina. Un ambiente ideal para descansar y divertirse en familia. Para participar del sorteo de pasajes y estadía por un fin de semana para 2 personas, envíanos tus datos a panorama.arg@gmail.com con el asunto sorteo o bien escribinos vía Facebook. Porque Panorama está más federal que nunca. Hacen posible este premio Costaterra Viajes y Hotel Boutique Jardín de Agatina. Ya volvemos con más Panorama Argentino.